eso de la clasificación de triángulos es como, por así decirlo, ponerles una etiqueta, ponerles un nombre o saber a qué tipo de ángulos corresponden. El primero que vamos a ver es este que está aquí. Este que podemos ver es un ángulo que se encuentra en este cuadrante del plano cartesiano, por verlo de una manera, estos ejes. Y bueno, el sistema que vamos a estar utilizando para ver cómo son los ángulos es el sistema sexagesimal. Se movió un poquito, déjenme regreso. Y recordemos que el sistema sexagesimal es el que divide toda la circunferencia en 360 grados. Así vamos a estar trabajando, a menos que les diga alguna otra cosa, va a ser de ese sistema de medición de ángulos. Y bueno, este tipo de ángulos, ¿a qué corresponde? Bueno, este tiene una característica que se encuentra entre 90 y 0 grados. Aquí tenemos, por ejemplo, esta situación donde está marcado con azul este ángulo. Lo voy a pintar con otro más clarito, como con marcatextos. Aquí y aquí tenemos esa abertura que se encuentra en este punto, pero vemos que esa abertura está entre 0 y 90. ¿Ok? Bueno, este tipo de ángulos que tiene esa característica que está entre 0 y 90 se llaman ángulos agudos. Entonces vamos a ponerlo aquí, no más que con otro color. Vamos a poner con azul. Ahí está. Y por ejemplo, este es un ángulo que no le pusimos un valor específico, pero sabemos que mide menos de 90 y más de 0. Entonces podríamos tener más ángulos que este que está aquí. Sí, podríamos tener, por ejemplo, uno que abra aquí y hacia acá, y que sea este ángulo, y no se pasa de 90. Podríamos tener a lo mejor otro que esté más pequeñito, que sea de aquí hasta acá, pues esté entre 0 y 90, entonces sigue siendo un ángulo agudo. Y si se fijan, hasta ahorita los podemos identificar incluso sin saber si mide 3, 4, 5, 6 grados, porque solamente sabemos que está dentro de este rango. ¿Qué podríamos decir? Profe, y si quiero saber exactamente cuánto mide para ver si corresponde o no, pues también es una manera. Por ejemplo, si decimos que tenemos un ángulo de 45 grados, sería justamente al centro, aquí, y queda entre 0 y 90, 0, 90, por tanto es un ángulo agudo. Y así, de esa manera, con este tipo de especificaciones, vamos a ir categorizando cada uno o clasificando cada uno de los tipos de ángulo que vamos a ver. Los agudos, por ejemplo, ya vemos que están entre 0 y 90 grados. Entonces, si nos encontramos con uno que sea menor a 90 grados, pues ya vamos a saber que son ángulos agudos. Tenemos más. Aquí, por ejemplo, les puse este otro. En este tipo de ángulos va a estar fijo, por así decirlo, que estos son ángulos rectos. Ángulo recto. Así le llamamos a este tipo de ángulos. ¿Qué característica tiene un ángulo recto? Este tipo de ángulos siempre mide esto que está aquí, 90 grados. Si se fijan, abre desde 0 hasta 90. Y cuando tenemos un ángulo de este tipo que mide 90 grados, normalmente lo representamos con este cuadrito que está aquí. Y así indicamos que es un ángulo recto. Entonces, cuando ustedes vean eso, esta figura que está marcada aquí como un cuadrito, vamos a acercarlo un poquito más, nos están indicando que es un ángulo recto o, dicho de otra manera, de 90 grados. Ahora, ese ángulo pues obviamente puede encontrarse en otros cuadrantes y a lo mejor podremos decir, si medimos de aquí a aquí y tenemos ese cuadrito, ¿cuánto mide? 90 grados, es un ángulo recto. Y si agarramos otro y decimos, bueno, yo quiero que medir de aquí a acá, ¿cuánto mediría? 90 grados. Y son ángulos rectos. ¿Ok? Entonces, este tipo de ángulos tiene esa característica. Son ángulos rectos todos los que miden 90 grados. Si mide 91, ya no es recto. Si mide 80, ya no es recto. Para que sea un ángulo recto, tiene que medir siempre 90 grados. ¿Ok? Ese es otro de los tipos de ángulos que podemos encontrar. Y si se fijan, vamos abriendo un poquito el
el ángulo, por así decirlo. Vamos desde los más pequeñitos, de 0 a 90, comenzamos con los agudos, llegamos a los 90 grados y ya vemos que es un ángulo recto. Entonces ahora vamos a ver qué sigue cuando abre más de 90. La siguiente clasificación de ángulos va desde los 0 hasta los 180 grados. Si tenemos ese tipo de ángulos que puede estar entre 0 y 180, vamos a encerrarlo, este y este, es un ángulo obtuso. Vamos a escribirlo aquí arribita. Ángulo obtuso. Ahí está, así se le llama. Ese tipo de ángulo obtuso pues va a medir más de 90 y menos de 180. Sí, está entre 0 y 180 como les decía ahorita, pero se me pasaba decirles eso. Tiene que medir más de 90 y menos de 180. Entonces, ¿qué tipo de ángulos podemos tener aquí? A lo mejor uno de 135 grados sería un ángulo obtuso. Tener uno que sea de... Vamos a pintarlo aquí. Que supongamos que mide 170 grados, pues también es un ángulo obtuso. Si mide más de 90 entonces y menos de 180, es este tipo de ángulos. Y vemos como pues un montón de ángulos. Muchos ángulos podrían quedar dentro de esto, porque pues a lo mejor podríamos tener 91.1, 91.2 y así, muchísimos, ¿no? Hasta llegar desde el 90 a 180. ¿Ok? Más de 90, menos de 180 es un ángulo obtuso. ¿Cuáles otros tenemos? Bueno, llegando al 180, ese tipo de ángulos ya cambia de nombre. Siempre que un ángulo mida 180, va a tener un nombre que es un ángulo llano. Vamos a escribirlo aquí. Ángulo llano. Ahí está. ¿Qué característica tiene? Pues que mide 180. Y así de fácil. Entonces nos recuerda un poquito el que veíamos, ¿no? De ángulo recto, porque es un ángulo fijo que si se mueve de ese valor ya es otro diferente. Por ejemplo, un ángulo recto mide 90 grados y si cambia ese valor ya no es un ángulo recto. Y algo así sucede con este. Un ángulo llano mide 180 y si cambia su valor pues ya no es un ángulo llano. Bien. Entonces vámonos para acá. Este tipo de ángulos tiene una característica y es que aquí el rango es un poquito más amplio. Este va desde mayor que 180, aquí está, mayor a 180 y menor a 360. Sabemos que el 360 es cuando ya dio la vuelta completa, pero pues podríamos llegar de nuevo al cero, por así decirlo. Solamente que vamos a hablar de 360 para saber que ya dio la vuelta entera. Entonces, entre 180 y 360, todo esto tiene un nombre. Este tipo de ángulos se llaman ángulos cóncavos. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo que mide 181 grados, pues ya es un ángulo cóncavo. Se pasa de los 180, entonces es ángulo cóncavo. Si mide 250, sigue siendo ángulo cóncavo. Si mide 270, es ángulo cóncavo. Si mide 315, sigue siendo ángulo cóncavo. Mientras tenga una medida entre 180 y 360, va a ser un ángulo cóncavo. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos este, que van a decir esa es una línea nomás. Y sí, algo así. Este tipo de ángulos, pues a lo mejor no hablamos mucho de ellos comúnmente, pero tiene un nombre que es cuando comenzamos y aquí en la horizontal, comúnmente comenzamos aquí, los ángulos, y comienza a abrir y abrir, va en esta dirección, seguimos, seguimos y seguimos hasta que dio la vuelta entera. Este tipo de ángulos pues son de 360 grados, que quiere decir que pues ya abrió todo, ¿no? Todo completo. Así que este tiene un nombre. Estos son ángulos perigonales. Entonces vamos a ponerle ángulo perigonal. Ahí está. Y bueno, así es un ángulo perigonal. Si mide menos de 360 o más de 360, pues ya no es un ángulo perigonal.
al igual que como pasa con el ángulo llano y con el ángulo recto. Son valores fijos que si cambiamos, pues ya estaríamos trabajando con otro tipo de ángulos. Vamos entonces ahora a ver otro tipo de situaciones. Vamos a acomodarnos aquí. Listo. Bien, aquí tenemos esto, que vemos que están dos ángulos pegados. Y bueno, aquí es donde vamos a comenzar a mezclar un poquito más. Porque cuando tenemos esos dos ángulos con estas características, si se fijan, vemos que este ángulo tiene cierta medida y este otro ángulo pues tiene otra medida, ¿ok? Aquí está como con verde marcados los ángulos. Y si nosotros los sumásemos, ¿cuánto nos daría la suma? Si se fijan, vamos de 0 hasta 90. Bueno, pues este tipo de ángulos, que si los sumamos nos da como resultado 90 grados, se les llama ángulos complementarios. Ahí está. Ok, entonces ese tipo de ángulos tienen esa característica, que si lo sumamos nos va a dar como resultado un ángulo recto que es de 90 grados o, viéndolo de otra manera, pues solamente un ángulo de 90. Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones podríamos tener? Pues podríamos decir a lo mejor que este de abajo tenga una medida de 60 grados y este de 30. Si los medimos, si los sumamos, perdón, 30 grados más 60 grados nos da 90. Entonces podríamos decir que este ángulo es complementario de este o al revés, ¿sale? Entonces si nos dicen encuentra el ángulo complementario de 50, por ejemplo, de 50 grados, pues ¿cuánto sería para completar los 90? Uno de 40. Entonces, ¿cuál es el complementario de 50? Un ángulo de 40 grados. Tenemos otro tipo de ángulos, algo similar a a los ángulos complementarios, que son los ángulos suplementarios. Vamos a moverlo un poquito para que no se mezcle con lo demás. Vamos a ponerlo aquí. Este tipo de ángulos tienen una característica, que son los ángulos que sumándolos nos van a dar 180. Entonces vamos a escribirlo, ángulos suplementarios. Ahí está. Esos ángulos suplementarios pueden ser cualquier valor. Podríamos decir que este tiene 120 grados, por poner un ejemplo simplemente. Y entonces, pues si tiene que llegar a 180, como vemos, este ya mide 120 y lo que falta es para llegar a este 180, pues este podríamos decir que es de 60 grados, ¿ok? Y entonces estos ángulos pues son suplementarios. Al sumarlos, 120 grados más 60 grados nos da 180 grados. Y entonces ese tipo de ángulos son suplementarios. A eso nos referimos con eso. Vamos a ver un ejemplo sencillo más. Si tenemos, por ejemplo, un ejercicio que nos dice encuentra el suplemento de, ¿qué será? 45 grados. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ver cuánto nos falta para llegar hacia los 180. ¿Ok? Que serían 135. Entonces el suplemento de ese ángulo sería 135. Si nosotros sumamos 45 grados más 135, pues vamos a ver que son 180 grados. Entonces, ¿cuál es el suplemento de 45? 135. Y ya está. A eso nos referimos cuando hablamos de ángulos suplementarios o que busquemos el suplemento de algún ángulo. Y después de los suplementarios vamos a ver este otro. Este que tenemos aquí, que pues como vemos también son dos ángulos. Aquí estamos marcando como con dos colores diferentes. Uno que tiene como con naranja y otro que tiene un poquito tipo verde. Este tipo de ángulos tienen la característica que si lo sumamos nos da como resultado 360.
Estos ángulos se llaman ángulos conjugados. Ahí está, ¿ok? ¿Qué tipo de ángulos serían esos ángulos conjugados? Bueno, pues por ejemplo podríamos asumir, por poner un ejemplo, que este que está arriba pues debe medir más de 180. Vamos a poner que mide 200 grados. Ahí está. ¿Cuánto tendría que medir este otro para que complete los 360? Pues este sería de 160 grados. Entonces, un ángulo de 200 y el ángulo de 160 son ángulos conjugados porque al sumarlos tendríamos un resultado de 360. Algo similar a lo que veíamos con los complementarios, que si los sumamos nos da 90, y con los suplementarios, que si los sumamos nos da 180. En este caso, si la suma de esos ángulos nos da 360, son ángulos conjugados. Y ya tendríamos entonces este tipo de ángulos con su clasificación. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.